Nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, llamaos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, todos juntos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hoy vamos a, como mencionaba nuestro pastor, a dar apertura al tema del cual vamos a estar hablando, de lo cual es el punto central de este campamento. Obviamente los temas tienen una relación y el Señor me ha dado el privilegio de poder abrir para ir entendiendo de qué se va a tratar este asunto. Posiblemente no vamos a ver demasiadas citas, posiblemente no vamos a ir a estudiar muy a fondo el tema, porque esa no es mi parte, sino mi parte es el introducir, el que entendamos este concepto, el que sepamos qué es, y ya a mis hermanos les va a tocar ir un poco más profundo y ya con ejemplos más claros de qué es lo que se trata, de lo que vamos a estar hablando y cuál es el tema central de lo que ha de tratarse y de acuerdo a la voluntad del Señor, que esto sea una realidad en nosotros. Vamos a dar apertura para ir entendiendo el tema, hermanos, de lo que es la congruencia. Quizás es un tema que decimos, bueno, ¿y dónde están las citas? ¿Dónde están los versículos? Hay tantos temas en la Biblia, hermanos, que no siempre los vamos a encontrar de una manera textual. A veces queremos encontrar ciertas palabras exactamente y decir, bueno, aquí la Biblia me habla de esto. Posiblemente es una palabra que no la vamos a encontrar tal cual, pero hay muchas cosas en la Biblia que la encontramos de una manera implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra nos los da a entender. La palabra posiblemente no nos va a decir, ¿sabes qué, tú, hermano? No pierdas tu tiempo haciendo esto, esto y esto y esto. Pero hay muchas citas donde la palabra nos dice que todo tiene un tiempo, que es valioso y hay que saberlo aprovechar. Entonces, por eso hablamos y es necesario entender esto, que la palabra congruencia quizás no la vamos a encontrar con una explicación textual en la Biblia, pero vamos a ver ejemplos de cómo la misma palabra de Dios nos deja ver que esto es un problema en el pueblo de Dios y todos los efectos que causa dentro del mismo del pueblo de Dios. Hablar de congruencia es hablar de una expresión o una acción que contradice a la otra. Hablar de incongruencia es hablar de algo que no tiene una relación entre sí. Es lo contrario a congruencia. ¿Qué es congruencia? Algo que tiene orden. Algo que guarda los puntos en orden como se tiene que realizar. Por ejemplo, si usted va a construir una casa y alguien le dice, bueno, eche primero el techo. Es absurdo, es ilógico, es incongruente, no tiene un orden, no va a poder echar usted el techo porque no va a poder colgarlo. Si no hay un orden
y tiene una congruencia a la construcción de una casa, que es que pues que los cimientos, que las paredes, etcétera, y por último el techo, los interiores y demás. Pues, por ejemplo, si le digo, bueno, vamos, en el interior de esta casa tienes que colgar este cuadro y no tiene las paredes. La acción ya de colgar el cuadro va a ser una vez que no solo tenga la estructura de la pared, sino que la pared esté hecha y esté terminada. Entonces, no sé si se va entendiendo qué es congruencia, algo que tiene orden. Otro ejemplo para entender la palabra congruencia y lo que es incongruencia. ¿Sí está claro? Congruencia y congruencia se oponen. Congruencia lleva un orden, se apoya una cosa con la otra. Incongruencia no tiene orden, no se apoya una cosa con la otra y se contradice. Por ejemplo, voy a mencionarle 5 palabras y usted va a decir cuál es la palabra incongruente dentro de estas 5 palabras. Guitarra, batería, silla, bajo y violín. Hay una palabra incongruente ahí. Silla. ¿Por qué? Porque no tiene una relación, porque los otros 4 nos están dejando ver que hay una congruencia ahí, que son ¿qué? Instrumentos musicales. Y la silla es algo que tiene relación con la música, que son instrumentos musicales, y la silla, aunque usted puede decir, bueno, para tocar me vas a entrar en la silla, pero viéndolo en el orden de estructura y de congruencia, la palabra silla no tiene ninguna incongruencia porque los otros 4 son instrumentos musicales. Entonces, ¿va quedando claro de qué se trata esto? Amén. Ahora vamos a ver con el ejemplo bíblico del cual estábamos nosotros, del cual nosotros abrimos. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mí. Podemos analizar, está haciendo un llamado de atención a una acción totalmente incongruente de acuerdo al amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios tiene una aplicación que es en general hacia todos. El amor que uno debe mostrar hacia el pecador es de la misma forma hacia todos. La compasión, la hospitalidad, la solidaridad tiene que llevar un nivel parejo hacia todos. Entonces, aquí está hablando de personas que están en la iglesia. Entonces dice, bueno, entra una persona bien vestida, bien enjollada, y le estás dando el mejor lugar. Pero está entrando una persona andrajosa, y le está diciendo, pues siéntate por ahí, ¿no? Entonces, hay una incongruencia de valores y de la aplicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como decimos, la aplicación del amor de Jesucristo es de una forma pareja. Entonces aquí le está diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, la fe que se tenga en el Señor Jesucristo no incluye la posibilidad o el poder de que nos digamos tú sí y tú no. O sea, que haya congruencia en la aplicación del amor del Señor. Que haya congruencia en tus valores. Dices que debes amar a tu prójimo, que amas a todos, pues vamos a mostrar que se ama al prójimo de una forma pareja. Una vez más, no le está diciendo aquí directamente no seas incongruente, pero le está diciendo no tienes que hacer acepción de personas porque, oye, te estás contradiciendo. Conoces el amor de Dios. Conoces que el amor de Dios debe aplicarse de una manera pareja hacia todos, pero no lo estás aplicando correctamente. 4. No habéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe
y heredero del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al prójimo, a todos, como a ti mismo. Que no haya una actitud incongruente entre lo que conoces, entre lo que conocemos y en la forma que nosotros actuamos. Ahorita vamos a ir un poco más profundo. Dice: bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mira, aquí nos da a entender otra incongruencia del pueblo de Dios. Podemos saber muchos creyentes que decimos, bueno, la ley de Dios, o hablando de la ley de Moisés, sigue vigente o debe tener una aplicación literal, como lo dice la palabra actualmente. Pero aquí lo dice claramente la Biblia. Si se va a aplicar algo de la ley, aplícate la que va pareja. ¿Dónde viene mucha incongruencia dentro del pueblo de Dios? Hay que diezmar porque lo dice la ley. Vamos a practicar esto porque lo dice la ley. Pero viene otro punto de la ley y nosotros lo hacemos a un lado. Entonces es una actitud totalmente incongruente. Aquí lo dice la misma palabra. Sí, okay, si quieres aplicar la ley, pues aplícala toda. Sé congruente. Te está diciendo que debe haber una aplicación, aplícala toda. Una actitud incongruente es, por ejemplo, decir, esto sí de la palabra, esto sí, pero esto no porque no me agrada, o siento que no me conviene, o esto me pega o no estoy dispuesto a obedecerlo. ¿Dónde se presenta la incongruencia en la aplicación de la ley de Dios? Y esto puede ser un ejemplo bien común. A nadie nos gusta que nos ataquen, que nos señalen y que nos critiquen. ¿Verdad que no nos gusta? No nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué no le gusta? Ok, porque se siente feo. ¿Por qué no le gusta que lo ataquen, que lo señalen, que lo critiquen? Soy creyente en Cristo y... Soy creyente en Cristo. Ahora, ¿por qué usted cree que no deben señalarnos, atacarnos y criticarnos? Si no hacemos lo incorrecto y estamos haciendo lo correcto, nos vamos a sentir mal. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Ok, nos vamos a sentir mal. Y se ve mal a la gente. ¿Alguien más? ¿Por qué cree que no es correcto señalar, criticar y atacar? Es más simple de lo que dice la Biblia. Bueno, porque nadie es perfecto. También. Algo básico aquí es, no debo atacar, no debo señalar, ni debo de una manera negativa, porque la palabra me dice que no debo hacerlo, porque es una actitud correcta. Okay. Entonces, a mí no me gusta que me critiquen, que me señalen, que me ataquen, porque la palabra dice que no es correcto. No lo tienen que hacer. Sí, me siento mal, pero la primera instancia como creyentes es porque no es correcto. Ok. Porque señalamos, atacamos y criticamos. Eso es una actitud incongruente. Aplico la ley de Dios, los mandamientos de Dios a los demás, pero ¿por qué? O sea, mido a los demás con una vara bien dura, pero yo quiero que me midan con la vara más cortita o más liviana. Entonces,
Esa es una actitud incongruente del pueblo de Dios. Ahí es donde se ve manifestada la incongruencia. Aquí solo nos daba un ejemplo de que no aplicábamos igual al pobre o al rico. Pero eso se refiere a la palabra y el concepto de Dios cuando hablamos de incongruencia. Y este problema es más grave de lo que nosotros pensamos. Porque es lo que tiene atado y muchas veces hundido al pueblo de Dios. Porque no hay una congruencia en lo que se aplica, en lo que conocemos y en lo que hacemos. Por ejemplo, nos molesta que nos digan mentiras. Molesta que te digan mentiras. Y no solamente molesta que te digan mentiras, sino nos dice mentiras. Oh, mira, y el hermano fulano, y él es mentiroso, y es cristiano. Y cuando nosotros nos las aventamos, incongruente, estamos queriendo aplicar la ley de Dios en los demás y de una forma incongruente lo aplicamos. ¿Qué quiere decir esto? Que es incongruencia, volviendo al concepto. Las expresiones o las acciones se chocan entre sí, o sea, no hay una armonía. Ahora decíamos hace un momento, ¿por qué esto es un problema fuerte? ¿Y por qué ese es un problema más serio de lo que nosotros pensamos? Porque la palabra de Dios en nosotros simplemente se vuelve como un ideal, que quiere decir, esto es lo que yo debo hacer, esto es lo que la palabra de Dios me dice, esto es lo que yo hablo porque la palabra de Dios me dice, y es bueno. La palabra de Dios no deja de ser la palabra de Dios, la actuemos o no la actuemos. Es bueno conocer la palabra, es bueno saber lo que nos dice, pero ¿dónde viene la parte aquí que se contrapone? Cuando de todo esto que nosotros conocemos no tiene una congruencia, o sea, eso no es una realidad en nosotros. Entonces decimos, conocemos, hablamos, pero de una forma incongruente no vivimos lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos. No hay una congruencia en lo que decimos querer y en lo que estamos buscando. Y pongan atención a esto. Los mismos hermanos decían, cantemos con entendimiento, barro en tus manos yo quiero hacer. Cantémoslo de una forma que nosotros podemos analizar. Entonces, nosotros mismos estábamos declarando, barro en tus manos yo quiero ser, como tú quieras, puedes hacer. Entonces, el Señor me está haciendo sentir que tengo algo negativo contra alguno de mis hermanos. El Señor me está haciendo sentir que tengo que hablar y que tengo que confesarle. Pero digo, no, ¿qué va a pensar? ¿O qué va a decir el hermano? Eso es una incongruencia. Porque estoy diciendo, barro en tus manos, yo quiero ser como tú quieras, puedes hacerme. Y el Señor me está llevando a una acción donde va a moldear mi carácter, que me estorba. Y como decía nuestro hermano, donde mi pecado, mi mal sentimiento contra alguien tiene que ser confesado. Entonces, eso es una incongruencia. Es un problema gravísimo en el pueblo de Dios. Incluso cuando dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí es una incongruencia. Cuando habla la palabra de Dios en el proverbio y dice que el alma del perezoso todo desea y nada alcanza, eso es una incongruencia. Queremos, deseamos, pero ¿por qué no alcanzamos nada? Porque incongruentemente no obramos o actuamos en base a lo que supuestamente nosotros queremos hacer. Yo le voy a decir algo, y creo que a nosotros mismos nos hemos demostrado muchas veces eso. Cuando nosotros realmente queremos algo, tomamos acción en lo que queremos. ¿Por qué? Porque el mismo deseo de querer nos lleva a la acción. Hermanos, cuando hay un deseo real y profundo de querer hacer las cosas, las hacemos. Entonces, ahí es donde simplemente hablamos como un ideal.
quiero crecer espiritualmente, quiero avanzar espiritualmente, pero lo decimos porque sabemos que debemos crecer, porque nos dice la palabra que debemos crecer, pero realmente ese no es el deseo profundo de nuestro corazón, nomás lo decimos, y se vuelve una incongruencia en nuestra vida, porque nomás lo decimos, pero no solamente no hay una acción, sino no hay un deseo real y como una prioridad de decir, Señor, realmente tengo que crecer. Entonces, analicémonos a nosotros mismos y veamos el carácter incongruente no solo como humanos, sino que como creyentes muchas veces tenemos. Y estamos hablando de todos. Yo honestamente no, por predicación, por la clase del miércoles no me había metido a estudiar. Fue ayer donde ya me metí realmente a leer de una manera más profunda sobre el tema. Entonces, desde que uno empieza a estudiar a leer, uno empieza a identificar tantas. Digo, wow, y más a uno que predica allá arriba y que lo escuchan, digo, ay. Entonces digo, ¿dónde está el problema? ¿Es mejor callar lo que no estoy dispuesto a vivir o lo que no he vivido? No. Tengo que darle porque ya lo dije y ya lo hablé. Entonces ya una parte está. Y para no seguir siendo incongruente, ya una parte está porque ya lo hablé, ya lo escucharon. Entonces, ¿cuál es mi papel? Darle hacia adelante. ¿Y cuál es hacia adelante? Que mi acción, ya está dicho. Y al contrario sería como ir para atrás. No, mejor no me callo porque no lo voy a vivir o porque no estoy dispuesto. Es como hay a veces ciertos temas, a mí me ha pasado, digo, no voy a hablar, porque es algo que no lo estoy viviendo. Posiblemente puede ser algo correcto. Oye, pero si es la palabra, el Señor me está mandando, lo tengo que hablar. El problema no es que me voy a callar porque no lo estoy viviendo. El problema es que lo tengo que hablar, pero lo tengo que vivir porque de eso se trata, porque la palabra, cuando uno se vuelve congruente como creyente, cuando la palabra toma forma en nosotros, o sea, esto toma vida, entonces ahí no hay pierde aquí. Porque si esto se vuelve una realidad en nosotros, vamos a lograr totalmente esto, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos y lo que nosotros estamos haciendo. Y si nos vamos en la palabra, hermanos, hay muchos ejemplos donde creyentes o siervos de la palabra de Dios vivían contradiciéndose con las acciones. ¿Alguien recuerda a Elifaz? El motivador de Job. Entonces, estos hombres de una manera piadosa querían animar y motivar a Job. Y hay muchas cosas que tú puedes leer en Job donde ellos están hablando que es palabra de Dios, porque es palabra de Dios, pero había una aplicación incorrecta ahí. Incluso hablaban estos hombres en nombre del Señor, y este hombre Elifaz le estaba denunciando y le decía, esto es por esto, te está pasando esto por esto. Incluso hablaba cosas que dice la palabra, a veces no de una manera tan directa, pero mencionaba cosas que dice la palabra, cosas del consejo de Dios, pero lo hablaba como palabra de Dios porque eran consejos de Dios, pero no era lo que Dios lo estaba mandando. El domingo mirábamos eso. Eso es parte de nuestra incongruencia. Hablar el consejo de Dios como si realmente Dios nos hubiera mandado a dar ese consejo. Es correcto, es consejo de Dios, pero Dios nos está mandando a aplicarlo realmente. Y había una incongruencia en este hombre, porque estaba queriendo darle una aplicación de lo que él conocía a la vida de Job, pero no tenía nada que ver con lo que Dios le estaba mandando. Incluso al final Dios mismo le dice que estaba mal. Y es donde uno se da cuenta que lo que había padecido Job no era ni por el pecado, no era incluso le mencionaba a este hombre que había dejado de darle pan al pueblo, que los estaba restringiendo, que los estaba baneando. Y el mismo Dios le dice a este hombre y le hace ver, no era por eso. Entonces estás queriendo aplicar algo a lo cual yo no te he mandado a hacer, hermano. Hermano,
Y este tipo de ejemplos están a la orden del día nosotros como pueblo de Dios. Decimos, el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me mandó, y volteamos a las horas, al día, a la semana, y ya la acción no se llevó a cabo el asunto, ¿no? O no lo llevamos a la acción. Bueno, pero ¿qué no el Señor me mandó y qué no el Señor me dijo? Entonces, si el Señor manda, si el Señor dice eso, eso ha de cumplirse. Entonces somos a veces creyentes que vivimos contradiciéndonos, o sea, vivimos de alguna manera incongruente. Y la manifestación más grande y a la vez más triste de eso es precisamente en que la palabra solamente la llegamos a conocer por lo que dice, pero no por el poder que tiene que ser efectivo en nosotros. Hace un momento le decía, yo me puse a analizar y me di cuenta de muchas. Y a la vez es vergonzoso y es triste darte cuenta de esto. Pero debe haber un punto de partida y decir, o sea, ya, así está mi vida, digo una cosa, no otra. Según deseo algo, pero no lo llevo a cabo. Según quiero esto, pero no. Según el Señor me habló y me dijo, pero no hay nada de eso. Y esa es la forma de caminar muchas veces en general del pueblo de Dios. No hay una coherencia, no hay una congruencia. Por eso constantemente no solamente nos equivocamos y fracasamos, porque no hay una coherencia y un orden de hacia dónde vamos y hacia dónde nos queremos dirigir. El Señor me mostró que voy a ser evangelista, no siempre, no, que predicador, no siempre lo hice. Un hermano me da un consejo, si es palabra de Dios. Otro hermano me da un consejo que se opone, si es palabra de Dios. Entonces, ¿para dónde jalo? Donde el Señor me diga, porque no puedo vivir de una manera incongruente. O si el Señor le mostró a fulano, el Señor le mostró y se contradicen las cosas, no puede ser. Y aquí no hay margen de error, simplemente el Señor. Lo que el Señor nos diga. ¿Hacia dónde vamos? Señor, quiero una relación estrecha e íntima contigo. Lo deseo de todo corazón. Señor, quiero oír tu voz. Y pues hay que darle. Sus hermanos decían. Y la mayoría, Mary, la apoyaba. Oración, ayuda. Palabra, buscar al Señor. No hay una fórmula quizás exacta, específica, pero sí hay puntos de partida para realizar una intimidad con el Señor y que nuestra vida realmente sea congruente en lo que decimos, en lo que hacemos. Porque pues al Señor no le engañamos, a nuestra familia no le engañamos, a la iglesia no le engañamos, incluso ni a nosotros mismos. A veces estamos hablando cosas que nuestro corazón ya sabe que no sea, que no es así. Ni siquiera le estamos poniendo este empeño. Hermano, no puedo dormir porque me quedé estudiando hasta 3. Bueno, fuera que realmente fuera eso. Y lo vimos conectado a las 12 en las redes. Tanto uno como el otro, el que se dio cuenta y el otro que se dio cuenta. Porque los dos estábamos ahí. Pero los dos estudiando, con los dos ayunando. Entonces nos volvemos en un cristianismo superficial y totalmente incongruente. En querer mostrar lo que la palabra de Dios me dice, es bueno, de eso se trata. Pero que realmente eso se lleve a cabo. Analícele, como lo dicen, échele coco y verá que esta es una realidad del pueblo de Dios. Y de ahí parten los problemas, de ahí parte la condición espiritual del pueblo de Dios. En no ir a la par con lo que Dios dice, en no ir a la par con lo que nosotros mismos decimos. No hay una relación
no hay una congruencia. La fe en el Señor, el creer en el Señor y tomar acción es lo que nos lleva a nosotros a ser seres congruentes. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice y trabajo en pos de ello. Y eso, cuando uno se va apegando a la palabra, es cuando nos volvemos seres donde lo que hablamos y decimos tiene una relación. Ahí no nos vamos a equivocar. Porque voy siguiendo la palabra de Dios, donde pueden venir errores, pero ya no es mi forma de vida diaria, cotidiana y tan normal de un cristianismo incongruente, donde no hay una relación de lo que la palabra dice y de lo que nosotros vivimos. No pude llegar porque me quedé estudiando. No pude llegar porque salí a las 7 o a las 8 del trabajo y llegué a las 6:30 a la casa. Eso es una incongruencia. Y no solo es una incongruencia, sino es una mentira. Y si no es una congruencia para nosotros mismos. A veces queremos engañar al reloj. Que se hagan las 7 para no llegar. Así ya se dieron las 7, no alcanzo. Entonces no pude. No quise. Es que no pude. No quise. Porque si queremos, ¿a poco no cuando queremos algo no lo hacemos? Porque el querer nos impulsa, de verdad. Cuando realmente queremos algo, si nos proponemos una meta y digo, voy a apuntar esto porque quiero comprar el carro en 6 meses, hermano, lo hacemos. Porque realmente lo deseamos y lo queremos. No digo que eso sea malo. Pero no hay un orden y una congruencia en nuestras prioridades, en lo que debe ser primero. Entonces, a veces decimos, es que soy muy negligente. Es que siempre he sido así. Siempre he sido inestable, siempre he sido flojo, siempre he sido esto. Y decimos, así soy en todas las cosas. No es cierto. Simplemente no hay un orden en los intereses. ¿Por qué? Porque para muchas cosas sí somos muy buenos. Para muchas cosas sí le echamos ganas. Muchas cosas sí las logramos. Muchas cosas sí las alcanzamos. ¿Y saben por qué? Porque ponemos empeño, ponemos acción y porque realmente lo queremos y lo alcanzamos. Entonces, ¿cuál es el problema? En que somos así, posiblemente en parte, pero ¿sabe dónde está el problema? En eso, en que no hay un interés real y un deseo real. Cuando queremos, puede darse que no lo alcancemos, pero sí vamos a luchar y esforzarnos. ¿Por qué? Porque realmente lo queremos. Y si no aprendemos a poner nuestra condición espiritual, el deseo de progresar espiritualmente en primer lugar, no va a suceder. Hemos estado hablando en la clase de los miércoles desde la primera clase y hablábamos esto porque el autor de los estudios nos dice esto: deja de pensar en todo y olvídate de todo y enfócate en ti, en tu necesidad. Y fue bastante chistoso porque luego, ay, este estudio está bien para después darlo. Enfócate en ti. O sea, el hoy es para ti. La necesidad es para ti. Es que mi esposa, es que mis hijos, tú. Lo mismo, mi alma, mi pellejo, ¿qué va a hacer de esto? ¿Por qué? Porque si no me ayudo, no puedo ayudar a nadie. Y eso es lo que no hemos aprendido. Somos nosotros. No es egoísmo. Terrenalmente, y le voy a hacer esta pregunta. Terrenalmente, no el Señor. ¿Quién es la persona más importante aquí? ¿Quién es la persona más importante aquí? ¿Uno mismo? Usted mismo. Si le digo, hermano Pedro, aquí, de todos los que estamos aquí, ¿quién es la persona más importante para usted? ¿Usted? He creído que egoísta es él, porque es su alma. Porque muchas acciones de él positivas a mí pueden ayudarme, pero cuando esté frente al Señor,
Mi hermano Pedro no va a hacer nada, ni va a interceder, ni yo puedo interceder por él, ni nada. Es él. La persona más importante para él mismo es él. La persona más importante para usted es usted mismo. No es egoísmo. No es que haga un lado mi familia. No es que haga un lado los hermanos. Lo demás lleva un orden. La persona más importante sobre la tierra para usted mismo es usted mismo. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que los hermanos, usted mismo. Es tiempo de amarnos lo suficiente para ver nuestra realidad, para ver nuestra condición, saber la importancia que tenemos dentro del Señor, preocuparnos por nosotros mismos y tomar acción. Y a lo mejor esto lo ha ido muchas veces, pero ahora que realmente que haya una congruencia, si usted cree esto, tómelo como algo serio, no porque yo se lo esté diciendo, pero si usted cree que sobre la tierra la persona más importante para usted es usted mismo, tómelo como algo serio. Porque es usted. Porque somos nosotros. A final de cuentas, si en su condición espiritual los demás podemos ayudar, ustedes me pueden ayudar, me pueden motivar. Pero hay una parte donde ustedes no pueden hacer absolutamente nada por mí. Hay una parte donde yo no puedo hacer por ustedes absolutamente nada por mí. Hay una parte donde el pastor no puede hacer absolutamente nada por mí. ¿Y saben qué es? En ir trabajando en lo que nosotros somos para llegar a ser realmente unas personas congruentes de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios se ha vuelto una realidad en mí. Mis acciones están yendo a la par de lo que dice la palabra. Están yendo a la par de lo que yo mismo digo. Están yendo a la par de lo que yo mismo predico. Están yendo a la par de lo que alguien dice. Amén, gloria a Dios, aleluya, santo. Están yendo a la par. Entonces no nos quedemos, hermanos. Preocúpese por usted. Ámese usted. Es que amo tanto a mis hermanos, amo tanto a mis hijos, amo tanto a mi familia, amo fulano, amo fulano, amo a mis padres. Pero si realmente no nos amamos a nosotros mismos y no nos preocupamos, no está funcionando el asunto. Entonces, a veces es necesario mirarse al espejo y darnos tristeza y decir, esto soy. No por lo que Dios dice que soy, no por nuestra identidad, sino la condición en la cual nosotros nos encontramos. Porque Dios nos ve diferente a como nosotros nos vemos. Porque Dios no nos llamó y nos salvó nomás por mero capricho, porque lo salvo y ya ahí para el asunto. Entonces a veces es necesario verse al espejo y darnos tristeza y compadecernos de nosotros mismos. Así estoy. Pero que sea un punto de motivación para ver que algo tenemos que hacer con nosotros. Para volvernos coherentes, para volvernos congruentes, para llegar a ser realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. 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 Ay, ya se comprometió. De verdad, comprométase con usted. Santo Señor. Bueno, échale ganas. No sé si esto tiene el peso que realmente quisiera que tuviera, pero hermano, échale ganas. Ya tome acción. Ya es tiempo de tomarle seriedad a esto. No es un cristianismo así como así, hermanos. Vivimos el día y el día y el día pensando en que simplemente vivimos y vivimos y vivimos, hermanos. El asunto con el Señor es serio. El compromiso que hemos hecho con Él es serio. Lo que nosotros hemos hablado es bastante serio. Así como el Señor ha tenido mucha paciencia, no sabemos si el día de mañana nos va a jalar las orejas. No sabemos si vemos o si hemos de ver un nuevo día. Vivimos el día que sigue y el día que sigue ya como algo común. Porque hemos aprendido a amanecer
y abrir nuestros ojos un día y otro día y otro día. Pero de un momento a otro, de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas pueden cambiar. Y a veces la cosa puede ser tarde. A veces decimos, nunca es demasiado tarde. Pero hermanos, a veces reaccionamos tarde. Y nuestro pastor nos hablaba que el Señor es un Dios misericordioso. Y que el Señor es un Dios paciente. Hermanos, pero hay ejemplos en la Biblia donde vemos que y nos deja ver rasgos del Señor en que a veces no era fácil y que venían consecuencias. Entonces no espere a probar que el Señor no es tan paciente como nosotros creemos. No nos esperemos, no es necesario. Porque tenemos el arma en nuestras manos, que es su palabra. El poder está al alcance de nosotros. Somos nosotros. Esta tierra, por usted está pisando, ¿para quién cree que el Señor la hizo? La tierra, hermanos. La tierra. ¿Para quién cree que el Señor la hizo? No fue para los animales. No fue por su capricho. Bueno, para nosotros, los árboles, ¿para quién? Bueno, para nosotros. Todo para nosotros. ¿Por qué? Porque somos más importantes para el Señor de lo que nosotros pensamos. El Señor quiere darnos. Si el Señor ha hecho todo eso para nosotros y vemos que su voluntad y en su grande amor es que lleguemos a ser aquellos que Él quiere que sean. Si la misericordia de Dios ha estado con nosotros, si el amor de Dios ha estado con nosotros, está todo esto que el Señor creó. Nos ha dejado su palabra, que es la guía perfecta. Pues ahora, ¿cuál es la parte que queda? La acción. Pero una acción congruente de acuerdo a la palabra de Dios. De verdad, encontramos un motivo en nuestro corazón para decir, bueno, ya estoy. E impulsarnos en eso. En que si decimos el Señor nos llamó con un propósito, es porque nos llamó con un propósito. Es que el Señor me amó tanto, pero realmente que saber decir y que se vea que el Señor nos amó tanto. No solo que estamos conscientes, que agradecemos y que ese grande amor, todo lo que nos ha dado, nos ha dejado y ha hecho por nosotros, van a venir a tener un reflejo en nosotros. Y que algún día esto va a ser el ejemplo exacto de lo que nosotros somos. Porque esa es la idea de esto, hermano. La idea del Señor es esa, que esto aún sin hablar pueda verse en nosotros. Sin hablar. Aleluya. Sin hablar, sin decir nada, sin predicar. Esto, todo lo que está aquí, que esto seamos nosotros, que la palabra tome vida en nosotros. Esa es la cosa. Aleluya. Si nosotros decimos, Señor, pero ¿cuál es tu propósito para mi vida? Señor, ¿hacia dónde quieres llevarme? El ministerio, el puesto, lo que nosotros creamos, bueno, es secundario. Eso es un privilegio que el Señor nos da. Pero el propósito real del Señor, sí es servirle. Pero el propósito principal y más profundo del Señor es que nuestra vida sea una realidad de esto. ¿Y cuál es la parte que ha fallado para ser seres congruentes? Yo lo puedo decir con toda honestidad, yo. No ha sido ni la gente, ni el Señor, ni la palabra, porque aquí no hay margen de error, soy yo. ¿Y cuál es el punto de partida para que eso se logre? Yo. Y si lo ha visto de esa manera, hermanos, tómelo como algo serio. Póngase de pie y clamemos y oremos al Señor, que el Señor haga a nuestro hermano. Pero le decía, bueno, yo vine con esto y sentí algo. Y aferrémonos a eso. Aferrémonos a eso, que el Señor está aquí y que algo
va a ser. Aleluya. Ah, yo escuchaba a mi hermano Jesús, y se lo digo con mucho respeto, hermano, porque usted mismo lo habló. Siempre había pensado que en su vida necesitaba pasar algo. Lo digo una vez más, lo digo con respeto por lo que usted mismo habló. Y usted mismo testifica que algo pasó, y que lo activó y lo dejó. Entonces, si ha pasado, hay que buscarlo y hay que activarnos enfocados en eso, Aleluya. porque ya lo sabemos y ya lo conocemos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.